Quiero invitarle para que nos acompañe a Jeremías capítulo 29, podamos leer el versículo 5 y 6. Jeremías 29, versículos 5 y 6 dice la poderosa palabra del Señor: edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas y dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra, porque tú eres el que fortalece nuestras vidas y nuestros corazones. Oramos, Señor, para que seas obrando de una forma preciosa en medio de nosotros, hablando a nuestras vidas. Señor, gracias por lo que has hecho y harás en nosotros en medio de este tiempo. Te glorificamos. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas pueda tomar este título: multiplicarse. Multiplicarse. Hay algo que es lo que el Señor siempre ha querido para nosotros como seres humanos. El deseo de parte de Dios para nosotros siempre ha sido de crecer, de desarrollarnos, de no ser menos, sino al contrario de ser más, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando miramos el Génesis, la bendición de Dios, lo que Dios le da al hombre, no es Dios, por así decirlo, no es un Dios mezquino, tacaño, que le gusta lo poquito para nosotros y lo grande para Él, no, sino Dios es un Dios abundante. Y ese concepto de entender a Dios como un Dios abundante es algo que nosotros tenemos que tener claro. El Señor no solo creó una especie, dijo, ay, no, eso tantas cosas, no, eso solo con una nomás, no. Creó una gran variedad de especies, de plantas, de frutos, de todo lo que nosotros vemos. Mire, hay plantas que solo duran un día. Increíblemente, y existen, solo son de un día. Por eso hay un dicho que dice aún en la escritura: flor de un día, ¿sí? O sea, una flor que dura solo un día. Y Dios, el Dios en el cual tú y yo creemos, es un Dios que siempre piensa en abundancia. No es un Dios mezquino, como a veces la cultura, a veces ciertas personas tratan de presentar a Dios como malo, como el mezquino, como el Dios tacaño. No, Dios no es así. Dios es un Dios abundante para con sus hijos y para con también todas las personas. Dice la Escritura que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. El Señor, ninguna persona que haya estado en esta tierra puede decir, no, es que conmigo el Señor no me dio nada. No, Él siempre ha sido justo con todo. Lo que pasa es que cargamos como humanidad las consecuencias de haber abierto y abrir la puerta de forma personal al pecado. Tanto que lo recibimos como herencia, como que también nos corrompe. Y entonces empezamos a actuar en eso, y esa es la de las más grandes dificultades que nosotros tenemos. Pero aún para eso el Señor ha provisto abundantemente a través de su Hijo Jesús, el que nosotros podamos vencer el pecado que nos lleva a la muerte y tomar la vida que nos conduce a la eternidad. Entonces, hay un mandato que el Señor empieza y está desarrollando con su pueblo en Jeremías capítulo 29. Él mismo se presenta, él no tiene que excusarse, sino él mismo les dice: yo soy el que permitió que ustedes salgan de Jerusalén y los sean llevados al exilio en Babilonia. Yo mismo soy el que lo ha hecho. Pero lo he hecho también porque hay un propósito. Y ustedes no pueden quedarse ahí. Y tampoco pueden permitir algo que es la advertencia que el Señor hace finalizando el versículo número 6, que dice: no os disminuyáis. Al contrario, lo que yo quiero que ustedes hagan es que se multipliquen ahí. No quiero que se disminuyan, no quiero que vayan a menos, sino al contrario, quiero es que vayan a más. Ese ir a más
tiene una gran implicación sobre nuestras vidas y sobre nosotros, porque habla de crecimiento en número, contrario a decrecimiento o a disminuirnos. Habla de calidad, porque crecer, multiplicarse, nos habla de resistencia, nos habla de fe, nos habla de fortaleza. Cuando multiplicamos algo, estamos hablando que tenemos la fortaleza, la fuerza para hacerlo, que tenemos la fe también y que desarrollamos la resistencia para ello. Porque crecer implica que haya un desarrollo en nosotros mismos lo vemos. A medida que vamos creciendo, nuestro mismo cuerpo se prepara para que podamos en las diferentes etapas de la vida tener lo que necesitamos, por lo menos lo básico que necesitamos para esa etapa de la vida. Ya de ahí en adelante, si mal administramos nuestro cuerpo, nuestra salud, pues es responsabilidad propia, particular y personal. Pero también el crecimiento genera un impacto. El multiplicarse nos habla de ese impacto que se desarrolla, porque empezamos a ser significativos. Cuando empezamos a multiplicarnos, empezamos a ser significativos. Cuando tu negocio, cuando tu desarrollo de vida empieza a crecer, a multiplicarse, entonces empieza a ser significativo. Y eso es importante porque eso nos habla del impacto. Multiplicarse habla de tener ese impacto y es lo que el Señor quiere que su pueblo haga. Israel no está llamado a disminuir, sino al contrario está llamado a crecer, porque el crecimiento, la multiplicación habla de esa bendición. Es el reflejo de la gloria de Dios. Lo que el Señor quiere reflejar en nosotros para con las demás personas es eso. El enemigo quiere reflejar cosas muy diferentes. El Señor también. Hace un tiempo una persona hacía un análisis desde las matemáticas y decía, si pudiéramos ponerle a Dios cuáles serían las operaciones matemáticas fundamentales que Él utilizaría y cuáles serían las operaciones que utilizarían sus enemigos. Entonces, esta persona hace un análisis que nos presenta lo siguiente. Decía en su actuar, las operaciones favoritas del Señor, según la interpretación que tengo, decía esta persona, dice, son la suma. La suma. ¿Por qué? Porque el Señor jamás va a hacer algo que vaya contra su plan y propósito, que el propósito de su plan es que nosotros sumemos. ¿Sí? El Señor quiere sumarle a tu vida lo que tu vida le hace falta para que tu vida encuentre esa perfección. Y hablamos de perfección como ese proceso de vida que nosotros vamos desarrollando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, porque esa es la meta que el Señor ha puesto por delante para todos y cada uno de nosotros, que reflejemos a Cristo en nuestro andar y en nuestro caminar, que nuestro caminar sea tan bueno, que incluso pueda inspirar lo que el Señor ha hecho con personajes como Enoc. Dice que Enoc caminó delante del Señor y caminó tan bien, o sea, fue tan agradable la forma en la que Enoc hacía las cosas, que el Señor dijo, no, venga, me lo quiero traer. No, no quiero que esté más allá, quiero que esté conmigo. Que nuestro caminar logre hacer eso, habla de un desarrollo precioso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero entonces el Señor suma a nosotros, nos suma, no lo contrario, nos resta. Entonces Él hacía una analogía como la siguiente: el Señor suma en tu vida, pero el enemigo resta. Él quiere quitarte la paz, quiere quitarte la tranquilidad,
pero el Señor quiere sumarte de su paz, de su gracia, de su favor y de su misericordia para contigo, si le das la oportunidad. Porque eso es lo que marca la diferencia. A veces queremos que el Señor haga cosas por nosotros, que nos dé, pero no comprometernos con Él. Y eso no va a ser. Necesitamos comprometernos con Él. Necesitamos abrirle las puertas de nuestro corazón, no seguir haciéndonos los de los oídos sordos, ¿sí? Sino hacer que nuestros oídos puedan escuchar su mensaje transformador y abrir las puertas de nuestro corazón para Él. Entonces el Señor viene a sumar, el enemigo viene a restar. Pero también hay otra operación que Él hablaba y es la operación de la multiplicación. Dios quiere multiplicar, porque multiplicar habla de crecimiento exponencial. De uno en uno va sumando, pero la multiplicación trae un crecimiento y un desarrollo exponencial. Y entonces él hacía un análisis. En las matemáticas del hombre, la multiplicación es algo exacto y razonable. Pero en las matemáticas de Dios, la multiplicación entra en un desarrollo exponencialmente que no es comprensible muchas veces para el hombre. ¿Por qué? Hay ejercicios en la Escritura. Cuando la Escritura, el Señor habla, dice, el menor vendrá a ser 1000, ¿sí? Y el menor un pueblo fuerte. Mire esta analogía. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Entonces, ¿cómo el pequeño viene a ser 1000? Eso es un crecimiento exponencialmente no comprensible para el hombre, pero sí para Dios. Porque para que el pequeño venga a ser 1000, o sea, si el pequeño es 1, para que sea 1000, uno por cuánto tengo que multiplicarlo para que llegue allá. Pero el Señor sí puede hacer eso. ¿Sí? En la pesca milagrosa vemos cómo el Señor multiplica exponencialmente algo. En los milagros de Jesús que narran los evangelios vemos cómo el Señor genera una multiplicación exponencial que es sobrenatural. Con 5 panes y 3 peces alimenta a 5,000 hombres. ¿Eso qué es? Un crecimiento exponencialmente sobrenatural. Esa es una multiplicación que no es muchas veces comprensible para el hombre, pero en el ejercicio de nuestra fe es algo que nosotros podemos entender que va a suceder. El Señor lo puede hacer. El Señor puede hacer que algo pequeño que está en tus manos, pero ha visto el Señor tu fidelidad crezca exponencialmente. He visto de primera mano cómo el Señor a personas les ha multiplicado cosas, empleos, trabajos, salarios, cosas. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque Él es Dios. Y eso es algo que Él quiere siempre impregnar en sus hijos. Por eso el Dios que nos ha creado no para que pensemos de una forma michicata, pequeña, sino para que pensemos en cosas grandes que Él puede ayudarnos a hacer, que Él puede abrir. Pero esto no es con el ánimo de empezar en nosotros ahora irnos al extremo de generar en nosotros ya la codicia, ya quiero tener todo lo grande, todo esto, porque hay algo que el Señor siempre quiere que cuidemos y también que define lo que vamos a recibir y es la fidelidad y el corazón que nosotros tenemos para eso. Porque esa es la mayor prueba que tal vez vamos a tener. El que es fiel en lo poco. A veces nosotros dañamos el crecimiento exponencial de Dios porque no somos fieles con lo poco que Dios nos ha dado y lo menospreciamos. Y aquí la invitación es a que no perdamos el foco, porque disminuir, decrecer, el ir para atrás,
Es un escenario donde juntos estamos en un desarrollo que no es lo que el Señor quiere. Dios no quiere que tu oración venga menos, que tu lectura venga menos, que tu congregarte venga menos, que tu compartir venga menos. No es eso. El Señor quiere que eso se multiplique, que crezcas, que te desarrolles profesionalmente, que también crezcas, pero que no se vuelva eso que el Señor te ha dado la fuente tuya, donde ya todo gira en torno a eso. No siempre giramos en torno al Señor, porque la fuente primordial de todas las cosas que nosotros entendemos, que nosotros pensamos, es el Señor. No perdamos el norte de la bendición. Dice la Escritura con claridad, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. La bendición que viene del Señor, la bendición entendida como esa multiplicación. En el hebreo la palabra que se utiliza es la palabra rabá, que habla de aumentar, habla de abundancia, habla de amontonar, habla de cantidad, de crecer, habla de algo que es demasiado, algo que es engrandecer, habla de ensanchar, algo que excede, algo que trae ganancia, algo que es mayor, que es multiplicar, algo que es numeroso. Eso es lo que el Señor quiere. El Dios en el cual tú y yo creemos no es un Dios pequeño, sino un Dios que piensa en grande. Y quiere que eso también nosotros lo reflejemos, que nosotros también lo hagamos. Entonces el Señor les dice, no se disminuyan, al contrario, su propósito estando en el exilio es que se multipliquen ahí, y eso es clave. ¿Dónde tienes que crecer? ¿Y qué vas a hacer crecer? Porque a veces nosotros hacemos crecer más lo malo, multiplicamos el mal, pero no multiplicamos el bien. Y es una pregunta y es una respuesta que tenemos que darnos. ¿Qué estoy haciendo crecer? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué está creciendo en mi vida? ¿Lo bueno, lo justo, lo puro? ¿En eso es lo que estoy pensando o estoy pensando en lo malo? En mis pensamientos, ¿qué es lo que aflora más? ¿Lo bueno, lo que viene de parte del Señor, lo que Dios ha dado a nuestras vidas es lo que está creciendo y desarrollándose en mi vida, o lo malo? Mira que muchas veces lo que más tiende nuestros enemigos a hacer que nosotros multipliquemos es lo malo. Que hablemos mal, que desanimemos a otros, que nos seamos esclavos de nuestros pensamientos, que nos estresemos, que nos multipliquemos en el mal, no en el bien. Pero el llamado de Dios es para que hagamos crecer lo bueno en nosotros, hagamos crecer lo justo, lo bueno, lo agradable en nuestras vidas y en nuestros corazones. El llamado hoy es, deja de multiplicar lo malo. Ya hay bastantes personas que multiplican el mal. ¿Por qué no hablamos y multiplicamos lo bueno? Necesitamos crecer, y es ahí donde el Señor los pone con una meta y un propósito. No deben disminuir. Al contrario, necesitan crecer ahí en el lugar donde te he puesto. Y uno dirá, pero ¿cómo voy a hacer para crecer en el lugar donde Dios me ha puesto? Si aquí no tengo los mejores vientos, las cosas no están a mi favor. Pero es que aquí es donde entra lo sobrenatural de Dios, que lo podemos aprender en el Nuevo Testamento cuando el Señor le dice a Pedro, vuelve a tirar la red. Y Pedro dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero, una cosita, bueno, en tu nombre echaré la red. Y es ahí donde se desarrolla en esa confianza el crecimiento exponencial de lo que Dios puede hacer. Pedro ha estado en el mar, en el lugar que conoce, y no ha conseguido nada en su trabajo, pero
en el nombre del Señor, vuelve a ir, y ahí empiezan a ser transformadas las cosas. ¿Por qué hay una adversión inicial de Pedro a volver a ir a pescar? Porque Pedro sabe que el horario de pescar no es en la mañana. Y usted me dirá, ¿cómo así? Sí, mire que pasa algo. ¿Por qué se pesca de noche? Porque en la mañana el sol calienta el agua caliente, los peces no salen, se esconden. Pero en la noche el agua está fría y entonces los peces suben, se acercan más a la parte ya donde están sobre el borde entre el agua, en el agua. Y entonces pescar es mejor en la noche que en el día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún la luz permite que ellos puedan identificar varias cosas. Y eso es un desarrollo interesante. Pedro va a botar la red otra vez, va a volver a pescar, pero confiando en la palabra del Señor, que le dice, boga otra vez, vuelve a echar la red, vuelve a intentarlo. Y Pedro dice, mis conocimientos yo no lo volvería a hacer, porque yo sé que hasta ahora no se sacan peces, pero en tu nombre, y ese en tu nombre es confiando en ti, porque tú eres el que lo está mandando, porque tú eres el que lo está diciendo, yo lo voy a hacer. Y ahí es cuando se multiplica. Ahí es cuando ocurre una pesca preciosa y milagrosa. En el mismo escenario, en el escenario donde Pedro, por su sapiencia, por sus conocimientos, no pudiera haber pescado. Pero enviando y entendiendo la palabra del Señor y obedeciéndola, sí. Y esto nos presenta ese escenario. El exilio es un escenario donde si aprendemos a escuchar la palabra del Señor y ser obedientes a su palabra, podremos fructificar, podremos dar fruto. Porque en la adversidad es la materia prima para ver nosotros obrar a Dios a nuestro favor. Es el escenario perfecto para que puedas tú y yo podamos conocer a un Dios precioso y poderoso. Pero también entendemos que si de pronto se tarda su respuesta para nosotros, pues eso tampoco nos va a hacer desanimar. Eso tampoco nos va a hacer ir atrás. Eso tampoco va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. ¿Qué estás multiplicando? ¿Estás multiplicando tu estrés? ¿O estás creciendo en la paz y en la confianza que es depositar tu vida en las manos del Señor? ¿Qué estás permitiendo que venga a tu vida y a tu corazón? Que te multiplique. ¿Qué? ¿Qué es lo que se está multiplicando en ti? El estrés, la falta de fe, ¿qué se está multiplicando en tu vida? ¿Qué es lo que ha venido a sacarte del propósito y del camino? Pero es que no tengo el mejor escenario, tengo todos los vientos en contra. Busca al Señor y Él se puede levantar y decirle al mar, calla, enmudece, y se podrá hacer una gran bonanza. ¿Ves eso? Una gran bonanza, no simplemente se calmó. No, es una gran bonanza porque el Señor hace cosas preciosas. Entre ellas tú eres una creación preciosa de Dios. Pero que en tu vida no sigas multiplicando lo malo, ni sumándole al mal, sino que en tu vida le sumes al Señor, con tus acciones, con tu ser, con tus decisiones. Bueno, fallamos, no somos perfectos y eso es algo que tenemos que tener claro. No somos perfectos, ¿por qué? Si fuéramos perfectos, el Señor ya nos hubiera recogido como hizo con Enoc. Caminó Enoc, fue perfecto delante del Señor y el Señor se lo llevó. ¿Te ha llevado el Señor? ¿No te ha llevado? ¿Estás aquí? Ah, bueno, te felicito. La noticia es la siguiente. Estás en el camino a ser perfeccionado. Todavía no estás completo. Y eso es algo que tenemos que entender. Como cristianos, hijos de Dios, no podemos vernos como perfectos, porque ahí es el principio de nuestra caída.
Tenemos que vernos y trabajar siempre entendiendo que estamos siendo formados, estamos siendo en el camino a ser perfeccionados, que las pruebas, las situaciones que se levantan son parte de ese procesamiento, de esa perfección que Dios quiere traer a nuestras vidas y corazones. Déjate perfeccionar por el Señor, déjate cuidar por el Señor, déjate limpiar por el Señor. Dejemos que Él limpie nuestras vidas y nuestros corazones, porque el propósito de Dios es que no disminuyas, sino que te multipliques ahí donde estás, en ese lugar, en ese espacio, en ese momento. Yo sé que quisiéramos, ¿por qué no nos saca de aquí? ¿Por qué no nos lleva a otro lugar? Quisiéramos estar en otro momento. Pero es ahí, desde ese lugar, desde ese momento, donde el Señor quiere obrar, donde el Señor se acerca a nuestras vidas y nos dice, si tú me conoces, no vas a volver a tener sed jamás, como le dice a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, en medio de su conversación, en medio de su conflicto, porque Jesús es judío y ella es samaritana, abre su corazón, a diferencia de Jerusalén, por la cual el Señor cuando va entrando llora y dice, oh, si tan solo entendieras hoy quién es el que te habla. Si tan solo hoy entendiéramos quién es el que te está hablando. Es el Señor el que te habla y te dice, ven a mí. Ay, pero es que no sé, qué tal que no sea verdad. Vence los miedos, los temores y ven al Señor y permítele a Él que multiplique en tu vida, que cambie y transforme, que limpie, que saque lo que no le honra y le agrada a Él. Deja el miedo atrás, no sigas multiplicando el miedo en tu vida. No sigas creando desánimo en ti. Prepárate para el futuro, prepárate para el hoy. Deja atrás el pasado, corta con eso, no te va a permitir avanzar. Entre más pienses, no vas a solucionarlo. Ponlo en las manos del Señor, confía en Él y Él hará. Confiemos en Él, no nos rindamos frente a la cultura que quiere multiplicar el mal y nos dejemos desilusionar porque tal vez miramos y pensamos y decimos los malos son más. No, no son más. Lo que pasa es que son más escandalosos, lo que pasa es que se hacen notar más. Necesitamos que los buenos nos hagamos notar. Hazte notar con lo bueno, no con lo malo. Invierte en no pensar con derrota. Tampoco caigas en las redes del orgullo de pensar que todo viene a ti porque eres el favorito. No, no eres el favorito. No eres el perfecto, estás camino a ser perfeccionado, porque si fueras el favorito y el perfecto, ya no estarías acá. El Señor ya te hubiera recogido. Pero seguimos y es una muestra de que necesitamos hoy ser perfeccionados. Multiplicar. ¿Qué multiplicas? Multiplica lo bueno, comparte, crece. La orden del Señor en Génesis es fructificad y multiplicaos, llenen la tierra. En Jeremías es no disminuyan, no vayan a ser menos, tienen que seguir creciendo, aún en la adversidad, aún en las situaciones adversas podrás florecer. Oremos al Señor. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes. Señor, a veces nos hemos dejado llenar de dudas, de miedos, de temores, de situaciones que vienen a nosotros. Y hemos olvidado el plan y propósito que tienes para con nosotros. Señor, pedimos que nos limpies, que nos sanes, que nos liberes. Pedimos, Señor, que con tu gracia, tu favor, limpies nuestra mente,
Señor, en nuestra mente muchas veces multiplicamos el mal, lo malo, y no lo bueno que tú tienes. Padre, perdónanos porque tenemos una mente que ha sido corrompida, tenemos malicia y hemos perdido, Señor, la confianza en ti. Hemos perdido el entender que nos acercamos a ti porque tú eres el que puede cambiar y transformar todas nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, hoy venimos delante de ti, pedimos, Señor, ayúdanos, límpianos. Dile eso al Señor: límpiame, Señor. Límpiame, porque muchas veces multiplico es el veneno, lo malo. Mis comentarios no ayudan a unirse, no, tal vez a dividir, a generar conflictos, a generar luchas, peleas, discusiones. Espíritu Santo, pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas, que guíes nuestra vida, nuestro corazón por sendas de justicia, por amor de tu nombre precioso, y que aunque estemos en el valle de la sombra y de la muerte, no temamos, porque tú, Señor, estarás con nosotros. Señor, aquí estamos hoy. Pedimos que con gracia, con favor nos limpies y nos fortalezcas. Te agradecemos la bondad y misericordia que has tenido para con nosotros. Perdónanos por no multiplicar lo bueno, por no ser fieles en lo poco, sino muchas veces por aún pensar mal, hablar mal de los escenarios donde hemos estado. Perdónanos porque menospreciamos, aún tal vez hasta maldecimos el lugar donde estamos, la condición que tenemos. Y no entendemos que ese escenario es la oportunidad para conocerte. Padre, gracias por lo que harás en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Multiplicarse es el propósito que el Señor tiene para sus vidas, para mi vida, para nuestros corazones. Multipliquemos lo bueno. Nuestra espiritualidad ferviente hará que multipliquemos lo bueno. ¿Qué vas a multiplicar? Lo que hay en tu corazón, lo que hay en ti. De eso que abunda en ti es lo que vas a hablar a otros. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Le invitamos a que nos escriba. Esperamos poder estar en contacto con usted. Que el Señor le guarde y hasta nuestro siguiente encuentro. Bendiciones para todos.